En este video vamos a resolver el problema número 4 de las pruebas PISA de Matemáticas 2003. El problema se llama "La juventud se hace más alta" y trata de un resultado de la biología, que es que las personas, a través de las generaciones, el promedio de altura aumenta. Es decir, nuestra generación, el promedio de la altura de nuestra generación sería más alta que el promedio de la generación de nuestros padres, y el promedio de altura de la generación de nuestros padres, a su vez, sería mayor que el promedio de altura de la generación de nuestros abuelos. Es decir, a través de los años, en promedio, las personas van siendo más altas. La letra dice así: la estatura media de los chicos y las chicas de Holanda en 1998 está representada en el siguiente gráfico. Es decir, tenemos un gráfico donde está representada la estatura media medida en 1998. Entonces tenemos en las abscisas la edad de las personas en años, que tenemos datos desde los 10 años hasta los 20, y en las ordenadas la altura de las personas en centímetros. Tenemos datos desde los 130 centímetros hasta el 1,90 m. 130 centímetros es lo mismo que 1,30 m. Y 140 centímetros es lo mismo que 1,40 m. Esta capaz que es una notación que estamos un poco más acostumbrados. Luego, lo que tenemos graficado en la línea punteada, que ahora va a quedar en rojo, es la estatura media de las chicas en el 98, y lo que tenemos en la línea, en el trazo grueso, negro, es la estatura media de los chicos, tomada en 1998. El primer paso de cualquier problema matemático es entender la letra y obtener una intuición de lo que nos está hablando el problema, del planteamiento del problema. En este caso, para entender las gráficas, lo que nos conviene hacer es tomar tomar valores de las abscisas y ver más o menos intuitivamente qué es lo que nos estaría diciendo a simple vista la gráfica. Tenemos, por ejemplo, en una edad de 10 años, si nosotros seguimos la gráfica, tenemos que las chicas, que estaban en rojo, tienen una estatura promedio de 140 centímetros o 1,40 m, y los chicos, para los 10 años, miden un poquito más, miden por aquí. Luego lo que podemos hacer es, si estos son 150 centímetros y estos son 140, la mitad, 145 centímetros o 1,45 m, estaría por acá. Es decir, los chicos medirían más o menos 143 centímetros a la edad de los 10 años, en promedio, mientras que las chicas medirían 140 centímetros, en promedio. Este sería, entonces, el promedio de estatura para los hombres a los 10 años. Vemos que hay una diferencia que se va achicando a medida pasan los años. Tenemos aquí son los 12 años, los 11 años. Para personas de 11 años, los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas, en promedio miden lo mismo, que sería aproximadamente 145 centímetros. Luego, si tomamos personas de 12 años y los separamos en chicas y chicos, hacemos un promedio de la estatura, vemos que se invierte, y las chicas que estaban en color rojo, recuerden, estas eran las chicas que estaban en color rojo, pasan a medir en promedio más que los chicos. Vemos que esta es la diferencia de estatura. La distancia que queda entre la línea roja y la línea negra es la diferencia de estaturas, y vemos que las chicas miden más en promedio que los chicos, empezando desde los 11 hasta los 13 exclusivo. Es decir, todos los 11 y los 12 hasta los 13,
las chicas le ganan en estatura promedio a los chicos. Luego, a partir de los 13, cuando tomamos personas de 13 años en adelante, las chicas están por debajo en estatura promedio de los chicos. Esta sería la distancia entre la estatura promedio de cada grupo. Vemos que ambas gráficas son crecientes. Ambas líneas, la de las chicas y la de los chicos, crecen. ¿Sí? La estatura, a medida que tomamos personas de más edad, tienen más estatura. Pero los chicos están creciendo a mayor ritmo. Por eso que, si bien ambos crecen, los chicos sobrepasan a las chicas y la diferencia de estatura es cada vez mayor. Ven, aquí sería la diferencia de estatura entre ambos grupos. Y luego, para terminar, podríamos ver el último dato, que son personas de 20 años. Los chicos holandeses en el 98 miden en promedio, los varones, 1,85, que es bastante alto. Mientras que las chicas, en promedio, cuando tienen 20 años, miden un poquito más de 1,70. También es una estatura considerable. Si esto sería 1,75, esto podría ser 1,72, 1,71 o 172 centímetros. Entonces vemos acá hay una diferencia de más de 10 centímetros en la estatura promedio de las chicas y los chicos. Esto es analizar el gráfico, ver un poco la intuición, ver los patrones de cada una de las variables graficadas. El segundo paso es plantear una estrategia para resolver el problema. La estrategia es siempre modelizar el problema de la realidad de forma matemática. Para modelizar algo matemáticamente, lo primero que tenemos que hacer es definir variables de control matemáticas. Vamos a pasar a definir con los datos del problema variables matemáticas. Luego vamos a usar esas variables matemáticas en ecuaciones que van a ser parte de nuestro modelo. Entonces, lo primero es las variables. Tenemos como dato la estatura media de los chicos y la estatura media de las chicas. Le voy a llamar a la estatura media de los chicos, le voy a llamar variable, voy a poner acá más claramente, variable estatura hombres tomada en el 98. Estatura de los hombres medida en 1998. Y la estatura media de las chicas le voy a llamar variable EM supra 98 y la voy a definir como la estatura mujeres tomada en el 1998. Es decir, estas variables nos van a decir para cada edad cuál es la estatura promedio de cada uno de los grupos de la muestra, entre hombres y mujeres. Si nosotros quisiéramos definir cómo se calculan estas variables, deberíamos primero separar la población por edades, luego separar la población entre hombres y mujeres. Una vez que tenemos cada una de las edades definidas y cada uno de los grupos definidos, tomamos la estatura, hacemos un promedio y la graficamos. Entonces tendríamos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer este gráfico, tendríamos que la estatura media para una muestra tomada en el 98, vamos a llamarle de las personas de 10 años, de las mujeres de 10 años, la estatura media de las mujeres, en el 98 para chicas de 10 años, habíamos dicho que era 140 centímetros. Y así podríamos también definir la estatura de las mujeres en el 98 para chicas de 11 años. Nos lo da la gráfica,
y habíamos dicho que era 145 centímetros. Entonces, de esta forma, simplemente definí matemáticamente variables que representan lo que tengo en el gráfico. Con estas variables, luego voy a poder usar ecuaciones para modelizar la realidad de forma matemática. La primera pregunta del problema, que es la pregunta 4 de las pruebas PISA, dice: desde 1980, la estatura media de las chicas de 20 años ha aumentado 2,3 centímetros hasta alcanzar los 170,6 centímetros. ¿Cuál era la estatura media de las chicas de 20 años en 1980? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es nuevamente obtener una intuición de lo que nos está planteando el problema. Recordemos que la variable que teníamos antes, los datos del problema o la gráfica, teníamos una gráfica de la estatura media de las mujeres, de las chicas, tomada en el 98. Ahora nos está hablando de la estatura media de las chicas, estatura media de las mujeres en el 80. Es decir, nos están hablando de otra población muestral. Estas estaturas fueron tomadas en el año 80. Nos está diciendo que a partir de 1980 la estatura media de las chicas ha aumentado 2,3 centímetros hasta alcanzar los 170,6 centímetros. Y ahí la letra debería ser hasta alcanzar los 170,6 centímetros en el 98. Es decir, para la muestra del 98, las personas de 20 años, las mujeres de 20 años medían 100,6 centímetros en promedio. Esto lo vemos en el gráfico. Tenemos acá las chicas de 20 años. Vamos a hacer con otro color. Las chicas de 20 años, si nosotros seguimos el gráfico hasta las chicas, vemos que la gráfica nos está diciendo que este valor de acá, de las chicas de 20 años, sería 170,6. Es un poquito menos del 172 que nosotros le habíamos calculado un poco a intuición. El dato del problema nos está diciendo que esto es 170,6. En 1998. ¿Sí? Este 170,6 es en el 98. Las chicas de 20 años. Estatura promedio 170,6 en el 98. Y ahora lo que nos está diciendo el problema es que desde el 80 la estatura ha crecido, la estatura promedio ha aumentado hasta llegar en el 98 a los 170,6. Si quisiéramos, podríamos hacer un gráfico similar al que tenemos en la izquierda, graficando la estatura media de las chicas en 1980 y tendríamos entonces años en el eje de las abscisas y en las ordenadas podríamos graficar solo la estatura media de las chicas, las mujeres, en el 80. Empezaríamos con una cierta estatura para los 10 años hasta llegar a los 20 años. Y este es el valor que nos está pidiendo el problema. La estatura media de las chicas en el 80 para las chicas de 20 años. Este valor, podríamos llamarle X, sería la incógnita. Es decir, la estatura media de las mujeres en el 80. Vamos entonces a ver los datos que tenemos del problema y lo que nos pide. Entonces, los datos son estatura de las mujeres
En el 98, para las mujeres de 20 años, sabemos que es 170,6 centímetros. Tenemos también que hay un aumento de la estatura desde el 80 al 98 durante 18 años. Cuando tomamos la estatura promedio de las chicas de 20, sucesivamente durante 18 años, desde el 80 al 98, se ha aumentado la estatura 2,3 centímetros y entonces incógnita o variable a resolver es la estatura de las mujeres en el 80 para las chicas de 20 años. Otra forma de ver lo que nos pide el problema, de visualizar lo que nos está pidiendo el problema, es, si nosotros quisiéramos, podríamos graficar la evolución temporal de la estatura de las chicas, mujeres, entre 1980 y 1998. Entonces, solo para las mujeres de 20 años, estatura mujeres, vamos a ponerla acá, 20 años, tendríamos entonces, por ejemplo, la variable sería estatura mujeres en determinados momentos del tiempo para las mujeres de 20 años, y acá tendríamos el año que fue tomada la estatura. Entonces podríamos empezarlo en 1980, sería acá este valor del eje, 1981, así hasta llegar a 1998. Solo para las mujeres de 20 años. Tomamos la estatura de la muestra de mujeres solo de 20 años. Entonces, lo que nos está diciendo el dato del problema o la intuición es que en el 98 esta variable tomaba valor 170,6 centímetros y nos está pidiendo este valor de acá. Nuevamente nos está pidiendo este valor de acá, y sabemos, el segundo dato que tenemos es que a medida que se han tomado las sucesivas muestras, la altura de las mujeres en promedio, la altura promedio, si esto era 170,6 centímetros, la altura promedio de las mujeres ha aumentado 2,3 centímetros. Entonces, entre una muestra del 98 y entre una muestra del 80 y una muestra del 98, hay una diferencia en la altura de 2,3 centímetros. ¿Sí? Esto es si graficamos la altura de las mujeres sucesivamente a través de los años, ¿sí? Tomando solo las mujeres de 20 a través de los diferentes años. Entonces, así nos queda un poco más claro cómo tenemos que plantear la ecuación matemática. La tenemos que plantear como una diferencia entre la estatura de las mujeres en el año 98, solo para las mujeres de 20 años nos están hablando, y la estatura de las mujeres en el año 80, las mujeres de la misma edad, la diferencia es de 2,3 centímetros. De esta forma planteamos una ecuación matemática que combina las variables que tenemos en los datos del problema con la variable incógnita. Esta variable nos lo daba la letra, los datos del problema. Sabíamos que la estatura de las mujeres tomada en el año 98 de las mujeres de 20 años era 170,6 centímetros. Esta es la variable incógnita y este es otro dato del problema. Sustituimos con las variables de los datos en la ecuación y tenemos que 170,6 centímetros menos la variable incógnita
que es la estatura de las mujeres tomada en el año 80 para las mujeres de 20 años, la diferencia es de 2,3 centímetros. Así ya nos queda claro que tenemos que despejar la variable incógnita de la ecuación combinando los datos del problema con las incógnitas. Entonces sabemos que la diferencia entre uno y otro tiene que ser 2,3 centímetros. Podemos hacer un despeje muy sencillo. ¿Sí? La diferencia tiene que ser de 2,3 centímetros. Entonces la estatura media de las mujeres tomadas, las mujeres de 20 años, la estatura media tomada en el año 80 tiene que ser de 168,3 centímetros. Esta es la estatura de las mujeres tomada en el año 80, tomando solo las mujeres de 20 años. Nosotros también, como último paso, lo que tenemos que hacer es ver la intuición de nuestra respuesta, si nuestra respuesta tiene sentido, y vemos que, volviendo a la ecuación original, teníamos que la estatura de las mujeres para el 98 de las mujeres de 20 es 170,6. Nosotros estamos diciendo que la estatura de las mujeres en el 80 para las chicas de 20 es 168,3 centímetros. El otro dato que nos daba la letra es el aumento de la estatura, y todo este problema todo el problema trata de que hay un aumento en la estatura media de las personas. En este caso nos está diciendo que el aumento es de 2,3 centímetros. Es decir, las personas en el 98 son más altas, las chicas en el 98 son más altas que las chicas en el 80 y son más altas por 2,3 centímetros. A continuación vamos a resolver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, es la pregunta 5 y nos dice, explica cómo está reflejado en el gráfico que la tasa de crecimiento de la estatura media de las chicas disminuye a partir de los 12 años en adelante. Entonces, vamos a ver el gráfico y nos está diciendo que hay un fenómeno que pasa, hay un comportamiento de la variable estatura media de las chicas que pasa a partir de los 12 años y que es que la tasa de crecimiento disminuye. Entonces, vamos a ver intuitivamente qué es lo que está pasando y luego vamos a definir formalmente las variables en ecuaciones matemáticas para poder resolver el problema. A partir de los 12, observamos este fenómeno. Teníamos que las chicas son más altas en promedio que los chicos y luego, si bien ambas gráficas crecen, pero los chicos sobrepasan a las chicas. Es decir, ambos crecen, pero los hombres pegan un estirón. Eso se denomina una tasa de crecimiento menor. Ambos crecen, pero crecen a diferente ritmo. Si nosotros quisiéramos graficar este problema de forma intuitiva, podríamos pensar nuevamente en los diferentes ritmos de crecimiento de ambas variables. Entonces, la clave es diferentes ritmos de crecimiento. Las chicas, por ejemplo, que las representamos aquí en la gráfica roja, siempre crecen, pero en un momento hay una meseta de crecimiento, mientras que los chicos también siempre crecen, pero crecen, habíamos dicho, por debajo de las chicas y luego pegan el estirón.
¿sí? Ambas gráficas son siempre crecientes. El problema o el detalle es el ritmo de crecimiento, la velocidad de crecimiento, que es lo que comúnmente llamamos pegar el estirón. Entonces vemos que acá, entre los 11 y los 13, las chicas crecen a un ritmo mucho mayor y luego crecen a un ritmo menor. Estatura de las mujeres en el año 98, y acá tendríamos la estatura de los hombres en el año 98. ¿Sí? Entonces es un crecimiento, la diferencia está en el ritmo de crecimiento. ¿Cómo se representa esto matemáticamente? Una tasa de crecimiento de una variable, o una tasa de variación, tiene una definición formal. Tasa de variación de una variable. Vamos a explicar este concepto primero viendo un ejemplo, no de este problema, sino un ejemplo abstracto, muy exagerado, para que entiendan lo que es la tasa de variación. Vamos a exagerar un poquito el problema para que agarren la intuición. Vamos a ver nuevamente dos gráficas crecientes, pero a diferente ritmo de crecimiento. Tenemos una variable, vamos a llamarle variable A, que crece a esta tasa de crecimiento. Podríamos modelizar esta variable A así, y después tendríamos una variable B que también crece, pero ven que crece por debajo de la variable A. Entonces tenemos dos variables creciendo a diferente ritmo. ¿Cómo representamos esto en vez de palabras matemáticamente? Tomemos un valor de las abscisas. Llamémosle acá valor x sub 0. Y acá tenemos el valor de b cuando partimos de x sub 0 y el valor de a cuando partimos de x sub 0. ¿Sí? Está claro que el valor de la variable a, el valor funcional, está por encima de la variable b. Ahora tomemos otro valor, porque lo que nosotros queremos es medir el cambio o la tasa de crecimiento bien exagerado. ¿Sí? ¿Qué pasa a medida que las variables aumentan? Está claro que crecen, pero una crece más que la otra. Es decir, se alejan. Se van alejando cada vez más. Si nosotros siguiéramos, esta seguiría mucho más así, y esta se iría como estabilizando. Ven que la distancia entre ambas es mucho mayor. Eso significa que una crece a mayor ritmo. Es como si un auto fuera a 200 km por hora y uno fuera a 100. Ambos se mueven, pero uno va mucho más rápido. Entonces, a medida que pasa el tiempo, los autos se alejan uno del otro cada vez más. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la variable b cuando partimos de x sub 1 y el valor acá de la variable a cuando partimos de x sub 1. ¿Ven? Esta distancia es mucho mayor que esta distancia de la cual habíamos partido. ¿Sí? Esta distancia es mucho mayor que esta. Eso nos va a permitir modelizar matemáticamente, a partir de la intuición, lo que está pasando. Nosotros podríamos decir que esta distancia, sabemos cómo interpretar matemáticamente que esta distancia es mayor que esta distancia. Simplemente podríamos decir que a, la variable a, cuando partimos del punto de x sub 1, queremos una distancia, es mayor que si hacemos la misma distancia, pero tomando los valores partiendo de x sub 0. ¿Sí? Esta distancia
que se grafica acá es mayor que esta distancia que se grafica acá. Eso es básicamente la intuición que tenemos cuando tomamos dos variables. Podríamos hacer lo mismo con una sola variable. Podríamos tomar la tasa de crecimiento en una variable. ¿Cuánto crece una variable en el tiempo? Por ejemplo, podríamos querer medir este crecimiento, que era el crecimiento de la variable b. Y acá teníamos las x, entonces esto sería b de x. ¿Cuánto es esto? Tendríamos acá x sub 0, x sub 1, b de x sub 0 y b de x sub 1. Acá no estaríamos comparando tasas de crecimiento, sino analizando el comportamiento de una sola variable. Queremos medir esto, que se representa gráficamente acá. Entonces, cuando yo aumento en las variables x, ¿cuánto aumenta en las variables b? Es decir, el valor funcional. Si esto es una función, cuando yo aumento las x, ¿cuánto es este aumento de acá? Obviamente, para esta gráfica, para esta función, no es constante. Acá hay una velocidad de crecimiento y acá, que es más meseta, hay otra velocidad de crecimiento. De esta forma podríamos definir formalmente la velocidad de crecimiento de una sola variable entre x sub 0 y x sub 1 como un ratio entre dos diferencias. El aumento de la variable en el valor funcional x sub 1 menos x sub 0, es decir, esta diferencia dividida esta diferencia de acá. Cuando yo aumento desde x sub 1 a x sub 0, este aumento, ¿cuánto es este aumento? ¿Sí? Es un ratio o una proporción entre dos aumentos. Podríamos, si quisiéramos, mostrar un comportamiento de crecimiento meseta definiendo acá una variable x sub 2. Entonces tendríamos otro valor funcional b de x sub 2 y tendríamos que marcar esta diferencia en el crecimiento entre x sub 1 y x sub 2. Entonces podríamos definir la velocidad de crecimiento en otro punto. Velocidad de crecimiento entre x sub 1 y x sub 2, que no tiene por qué ser la misma velocidad de crecimiento a lo largo de toda la línea. Entonces tendríamos la diferencia entre los valores funcionales entre x sub 2 y x sub 1, que es esta diferencia de acá, dividido esta diferencia de acá. Cuando yo aumento x de x sub 1 a x sub 2, ¿cuánto aumenta la función? ¿Cuánto es el crecimiento de la función? A esta le voy a llamar ecuación 1 y a esta le voy a llamar ecuación 2, y yo sé que esta distancia de aquí es mucho menor que esta distancia de aquí, y
las abscisas se mantuvieron constantes, por ejemplo, entonces yo sé que el valor de la ecuación 2 va a ser menor al valor de la ecuación, el resultado de la ecuación 2 va a ser menor al resultado de la ecuación 1. Con esto podemos resolver lo que nos preguntaba la letra, que es el problema número 5. El problema 5 pedía explicar cómo está reflejado en el gráfico la tasa de crecimiento de la estatura media de las chicas disminuye a partir de los 12 años. Entonces ya tenemos una definición formal de tasa de crecimiento, que es el aumento de la variable, por ejemplo, estatura media de las chicas. Tomemos un valor, ejemplo, que podría ser la estatura media de las chicas de los 12, comparado con la estatura media de las chicas de los 11. Cuando las chicas crecen de los 11 a los 12, va a tener un valor distinto a la tasa de crecimiento y va a ser menor, es lo que nos está diciendo a la letra, si por ejemplo tomáramos una tasa de crecimiento de las chicas desde los 12 a los 13. Esto es la definición formal de tasa de crecimiento entre dos valores arbitrarios, simplemente para ilustrar que de los 12 en adelante la tasa de crecimiento disminuye. Es decir, vamos a calcular la tasa de crecimiento de los 11 a los 12, que va a ser este valor es de los 11, este valor es de los 12. Por ejemplo, acá podríamos tener un valor, vamos a llamarle, por ejemplo, 157 acá, que es la estatura a los 12. A los 11 podríamos ponerle algo así como 145. Entonces, esta es la distancia de crecimiento de los 11 a los 12, mientras que de los 12 a los 13 aumentamos un año, pero vemos que tenemos 157 por un lado y a los 13 tenemos 160. Es decir, acá hay un aumento de 3 centímetros de los 12 a los 13, mientras que de los 11 a los 12 hay un aumento de 12 centímetros. Es decir, de los 11 a los 12 hay un crecimiento de 12 centímetros y de los 12 a los 13 hay un crecimiento solo de 3 centímetros. Es decir, las chicas siguen creciendo pero a una tasa menor. Esto es lo que nos va a decir la definición formal de tasa de crecimiento. La estatura de las mujeres a los 12 era de aproximadamente 157 centímetros, la estatura a los 11 era de 145 centímetros, y acá tenemos un solo año, y esto nos va a dar 12 centímetros, mientras que la estatura media a los 13 de las chicas habíamos dicho que era 160, y la estatura a los 12 es de 157. Acá estamos midiendo la diferencia en un solo año, y es de 3 centímetros. Con esto queda completada la pregunta número 5. Nuevamente, repasando la estrategia, es poner la definición formal de tasa de crecimiento, la definición matemática de tasa de crecimiento, sustituir con las variables del problema en la definición formal. Tomamos 2 años arbitrarios porque el problema nos pedía demostrar lo que pasaba a partir de los 12, es decir, tomamos un año antes de los 12 y un año después de los 12, y luego sustituir con los valores en la definición formal y obtener un resultado que intuitivamente hace sentido, que es decir, un crecimiento mucho mayor antes de los 12 que después de los 12, que eran los que nos pedía el problema. Con esto terminamos el problema 5.
y vamos a la pregunta 6. La pregunta 6 dice, de acuerdo con el gráfico anterior, como promedio, ¿durante qué periodo de su vida son las chicas más altas que los chicos de su misma edad? Entonces, para la misma edad, lo que tenemos que hacer es analizar las dos variables graficadas. Partiendo, por ejemplo, de la misma edad, teníamos que a los 11, ambas variables graficadas toman el mismo valor. Chicas y chicos tienen en promedio la misma estatura. Luego, 11 y todos los 12, hasta los 13 exclusivos, las chicas son más altas que los chicos. Es decir, la gráfica de las chicas está por encima del gráfico de los chicos. Luego veíamos que hay un decaimiento en la tasa de crecimiento de las chicas, de las mujeres, es decir, crecen, pero crecen a una tasa, a un ritmo menor. Entonces ya sabemos que la respuesta es entre los 11 y 12 años, tenemos que la estatura de las mujeres es mayor a la estatura de los hombres para la gráfica del año 1998. Con esto damos por terminado el problema número 4.